Buenas noches, mi nombre es Mauri Muñoz y hoy daré una explicación sobre el artículo del autor Carlos Moreno Espina, Descentralización y Política Social en Colombia, la coalición de los objetivos cercenados. Eh, bueno, desde los inicios mismos, a mediados de la anterior década, el proceso de descentralización colombiano fue analizado como una estrategia de readecuación del Estado para impedir y contrarrestar su aguda pérdida de legitimidad producida por la ineficiencia y la ineficiencia para satisfacer las demandas sociales. Ya entonces dicho análisis, así no fuera en forma explícita, establecían una relación entre la descentralización y la política social. Eh, Entendía esta última en términos amplios, es decir, como la intencionalidad, las decisiones y las acciones estatales dirigidas a garantizar y a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, con miras a establecer un ambiente más propicio para su convivencia y su interacción en comunidad. Eh, este autor tenía tres puntos o tres puntos y tres puntos claves. Eh, Uno de estos es la transferencia a los gobiernos locales en Colombia. Eh, la expedición de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993 se constituye en un hecho normativo fundamental que aclara la coincidencia de los propósitos que alumbran al Estado colombiano en cuanto a la ejecución de la política social y los alcances reales del proceso de descentralización iniciado desde mediados del año 80. Como se señaló antes, esta coincidencia no representa una gran novedad, ya que ella siempre ha estado implícita en la normatividad relativa a la transferencia de recursos desde el nivel central de gobierno hacia las entidades subnacionales y ha adoptado cambios en consonancia con el proceso de descentralización territorial que se viene adelantando a partir de 1968. Los municipios cuentan con una transferencia automática por parte de la nación que modificó una situación previa en la cual primaban las transferencias discrecionales, lo cual no impide que sigan recibiendo recursos adicionales bajo esta última modalidad. Elevar la capacidad fiscal de todos los municipios del país, en particular aquellos con población inferior a 100.000 habitantes. Eh, Esta ley planteó un claro efecto redistributivo en favor de los municipios menores al ordenar que la mayor proporción del incremento en la transferencia se dirigiera a este grupo de localidades, aumentar la provisión de bienes y servicios públicos locales, en especial lo relativo a infraestructura física requerida por los municipios. Para este propósito, determinó que, a partir del año de 1987, el incremento de los recursos debería destinarse a inversión en un amplio conjunto de sectores determinados de manera explícita en el texto de la ley. Dentro de estos límites, los municipios podían definir la composición y el monto de las inversiones destinadas a proveer los bienes y servicios cuya responsabilidad recayera en las instancias estatales y que fueran considerados prioritarios para su población. De este modo, se aspiraba a premiar a aquellos municipios cuya tarifa efectiva de recaudo del impuesto predial fuera superior a la tarifa efectiva del conjunto de municipios. La ley no contempló criterio alguno de pobreza como factor a considerar para que la distribución de los recursos entre los municipios respondiera en alguna medida a la diversidad de requerimientos que caracteriza a los municipios colombianos. La única exigencia establecida fue en términos de racionalización del gasto. Al determinar que debería prepararse un plan de inversiones para justificar el uso de los recursos, lo cual lo cual se normatizó con el decreto Ley 77 de 1987. Este reglamentario en la Ley 12.
Aunque limitado, existía un margen de elección y de decisión del gobierno local sobre las asignaciones de los recursos. Dentro de estos marcos, las autoridades municipales de manera autónoma distribuirían los recursos de la transferencia, aplicándolos en aquellos proyectos que a su juicio consideraban de mayor importancia para satisfacer necesidades de la ciudadanía en su jurisdicción, lo cual en principio debía redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Eh, la Constitución de 1991 modificó de manera sustancial algunos aspectos de la transferencia hacia los municipios que un lustro antes se habían establecido con la Ley 12. Dispuso que ahora los municipios participaran recientemente en los ingresos corrientes de la nación, modificó los criterios para la distribución hacia los municipios del monto total de la participación, incorporando las necesidades básicas insatisfechas como variable fundamental. Eh, y también se determinó que las autoridades locales deberían demostrar ante las entidades nacionales encargadas de la evaluación de resultados la correcta utilización de los recursos. La nueva fórmula se aplicará plenamente a partir de 1981, por cuanto la ley fijó un periodo de transición con el objetivo de garantizar que los municipios continuaran recibiendo en términos reales por lo menos el mismo valor que el año 1992. No obstante, la parte correspondiente a libre asignación se iría reduciendo gradualmente hasta desaparecer en el año 98, salvo las excepciones autorizadas por las oficinas de planeación que se otorgaban únicamente cuando el municipio demostraba que sus recursos propios no alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento. Bajo el esquema anterior, la Ley 12, los municipios tenían completa autonomía para determinar la distribución de la totalidad de los recursos de transferencia destinados a inversión entre los proyectos considerados por él mismo como de mayor prioridad. Los recursos para los proyectos priorizados por el municipio solo se pueden asignar si estos corresponden a los sectores de educación, salud, agua potable y recreación y deporte. La antigua autonomía solo es aplicable al 20% restante, con el cual se tendrán que financiar sectores o actividades tan importantes como los recientes mencionados para el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los municipios y del país, como los de las vías de comunicación y de desarrollo agropecuario. Eh, Otro de los puntos que recalcaba el autor era la evolución reciente de la política social colombiana. Durante los últimos años, la política social colombiana viene siendo objeto de una profunda reconceptualización dentro de los procesos de intervención del Estado, que se traduce en un acentuado recorte de sus ámbitos de acción y de aplicación, y que encuentra su expresión más clara en las formulaciones que con respecto a ella se consignan en el plan de desarrollo eh, que orientó la administración Gaviria. Como toda política pública, la política social es el resultado de la aceptación de la existencia de un problema como socialmente relevante, ante el cual el Estado adopta la decisión de enfrentarlo mediante el diseño de estrategias y la asignación de recursos para su superación. El problema que determina la existencia de una política social no es otro que la apreciación de la desigualdad en oportunidades que poseen los diferentes sectores sociales para acceder a los beneficios del desarrollo económico, político y cultural. Los eventuales efectos negativos que tales desigualdades pueden tener sobre el mismo desarrollo o sobre las condiciones de convivencia nacional. La resolución de tales fricciones involucra intereses de los diversos actores e instancias del Estado y de la sociedad, su capacidad de presión política y por ende su participación en la toma de decisiones. La historia reciente del país permite ver que el llamado sector social de manera persistente pierde terreno en el reparto del gasto público. No solo debe realizar ingentes esfuerzos para mantener su participación en la programación presupuestal, sino que lo que es más grave es siempre el sector víctima de reducción de recursos en todos los casos
que la política macroeconómica considere necesario establecer eh, estas restricciones al gasto público. La contradicción que se requiere establecer entre política económica y política social se ha resuelto en favor de la primera de estas dimensiones. La preocupación sobre el control y el ajuste de las variables e indicadores determinantes del comportamiento económico del corto plazo ha ensimismado a tal punto a los actores decisorios de la política estatal que esto han relegado. Ello explica la ausencia de explícitos propósitos redistributivos y de mejoramiento de las condiciones de empleo dentro de la formulación de la política social y la prevalencia en ella de los programas destinados a satisfacer las necesidades mínimas de los sectores sociales caracterizados por la extrema pobreza. A la vez, el divorcio entre el largo y el corto plazo en el diseño de los programas y proyectos de desarrollo social conduce a la exaltación de la focalización de las acciones como el instrumento para combatir la pobreza, sin la debida consideración de su necesaria complementariedad, con programas que transformen condiciones estructurales de empleo y de ingresos con el fin de garantizar una verdadera eficacia de la política social. Adicionalmente, esta concepción recortada de la política social adquiere una expresión normativa. La gran paradoja consiste en que la nueva Carta Política del país, a la vez que avanza de manera importante en la ampliación y el reconocimiento de los derechos individuales y sociales, esta acoge una definición restringida de la política social cuando en su artículo 366 proclama que el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Bueno, descentralización y política social. Una unión viable. La ley 60 en consecuencia no es más que la expresión constitucional de la política social restringida, sectorizada y focalizada. Esta ley, a partir de la definición de la estructura de los recursos destinados por la Constitución a las áreas prioritarias de intervención social, eh, se convierte de hecho en un instrumento de gran fortaleza en la definición de competencias y sobre todo en la restricción de la autonomía de los entes subnacionales en cuanto a sus posibilidades de emprender esquemas coherentes e integrales de definición de las políticas públicas. Desde el punto de vista de la asignación de recursos, la ley recoge el propósito de los constituyentes de garantizar con rango constitucional una adecuada financiación para la inversión social. Así sea cierto que este criterio adoptado en la Carta se aparte sustancialmente de la ortodoxia constitucionalista. El hecho es que fue la manera encontrada por fuerzas actuantes en la Asamblea Nacional Constituyente para evitar que la primacía de los factores determinantes de la política macroeconómica siguieran condenando a la inversión social a la marginalidad en el presupuesto general de la nación. En síntesis, tal como se señaló al inicio de este artículo, la Ley 60 de 1993 realiza la imbricación entre el proceso de descentralización y la ejecución de la política social, desde la política social en general reduccionista. Pero lo evidente es que la Ley 60 en gran medida va a determinar la evolución de la gestión pública de las localidades y lo seguirá haciendo hasta tanto estas épocas. Eh, la sociedad en su conjunto y los movimientos políticos no trascienden los intereses segmentados y corporativos que hasta el momento han caracterizado eh, sus pugnas políticas, derivando hacia la falsa federalismo y centralismo, para encauzar esfuerzos hacia la reconstrucción desde las entidades territoriales del Estado unitario.
Artículo que tenemos preparado para la presentación es el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta, de el autor Jerónimo Ríos. En la siguiente presentación daremos repaso al proceso de paz, donde el autor Jerónimo Ríos nos brinda la suficiente información para entender cada uno de los puntos principales que se dieron en ese proceso. eh, bueno, de las repúblicas independientes al proceso de paz de La Habana. El conflicto colombiano, aunque hunde sus raíces en los años 30 con motivo de las luchas campesinas dentro de un país sin reforma agraria, inicia formalmente en 1964. El conflicto es extensible a otras regiones cercanas de los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca. Llevó consigo un despliegue militar de más de 15.000 hombres, así como la puesta en marcha de un cerco militar, de cual cerca de 350 supervivientes, autodenominados como Comando Sur, en su segunda cumbre de 1966, se basarán en lo ocurrido de 2 años antes para rebautizarse a sí mismo como las FARC. Desde entonces, el conflicto armado colombiano fue incorporado diferentes elementos que le imbuyeron una notable complejidad desde aquel momento y hasta inicios de la década pasada. El conflicto armado colombiano experimenta inconmensurables dosis de violencia traducidas en forma de muertes violentas, desapariciones forzadas, desplazamientos de población, secuestros y extorsiones. Es decir, el Estado deviene incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad territorial, jurídica y humana, habida cuenta del poder de los diferentes grupos armados involucrados en el conflicto. La FARC parece entonces superar los 18.000 combatentes en 350 municipios. Dos grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia lo hacían lo propio en cerca de 200 municipios, principalmente el norte del país, con otros 12.000 efectivos, y la guerrilla del ELN mantenía cerca de 5.000 efectivos en algo más de 150 municipios. Únicamente en 1998 se contabilizaron 294 combates de las fuerzas militares, 229 del ELN, 356 de las FARC y 677 casos de masacres, mayoritariamente protagonizadas por las AUC. Este proceso se desarrolló sin una estrategia de comunicaciones integradas y compartida entre gobierno y guerrilla, sobre la base de una agenda de 12 puntos y 48 apartados desarrollados por un equipo negociador fuertemente beligerante, sobre todo en el caso de la FARC, y bajo una zona de 42.000 kilómetros cuadrados, que la guerrilla utilizó para realizar operaciones y ejercicios armados, así como para consolidar un plan de incremento de la capacidad de combate y desdoblamiento de los frentes de guerra, y con lo que resultaba sumamente difícil no solo negociar, sino justificar la pertenencia de un proceso de diálogo. Es decir, expresado de otro modo, es como si el Caguán hubiera sido una suerte en la que tanto gobierno como FARC habrían instrumentalizado un escenario de diálogo como vistas a una ulterior solución militar, haciendo valer el dicho latino, si dispase, para bellum. Tanto fue así que entre enero de 1999 y diciembre de 2001, en pleno proceso de diálogo, la FARC protagonizó hasta 1.254 acciones guerrilleras, a las que hay que sumar otros 1.856 combates por iniciativa de la fuerza pública. Igualmente se crean 429 nuevas estructuras operativas militares junto a 180 estaciones y 152 subestaciones de policía, a lo que se suma la adquisición de decenas de helicópteros y aeronaves, lo cual permite poner en marcha el mayor número operativo de militares contra la FARC de la historia de Colombia. 2003 y 2005 se dirigen 4.450 combates contra la guerrilla, 3 por 3.043 acciones de parte de la FARC. Estos mayores niveles de confrontación, no obstante, para finales del segundo mandato de Álvaro Uribe, presentarán una
realidad bien distinta. En buena medida porque por todo lo expuesto, las FARC, según estudios como el de la Fundación Seguridad y Democracia, llega a perder un 83% de capacidad de combate. Bueno, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. En el primer punto de la agenda de paz suscrita entre el gobierno colombiano y la FARC, se centró en la necesaria transformación de la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia. Esta circunstancia reposa en el hecho de que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 1,1% de la población total del país resulta propietaria de más del 50% de la superficie de la tierra. De este modo, Colombia se consolida como uno de los países más desiguales del mundo, tanto por su coeficiente de Gini, según la distribución de la renta, como por su coeficiente de Gini según la distribución de la tierra. Igualmente, no se puede pasar por alto el hecho de que la reforma rural se caracteriza por haber sido una de las reivindicaciones, una de las reivindicaciones históricas de la FARC, pues aunque ideológicamente se trata de una guerrilla fuertemente influida por el marxismo, la matriz campesina y el agrarismo radical son dos de los componentes que desde su inicio han estado presentes en el corpus ideológico de esta guerrilla. De otro lado, el proceso de formalización masiva de la propiedad rural comprende otros 7 millones de hectáreas que durante 12 años se atribuirían a pequeños propietarios, quienes a su vez se verán favorecidos por un elenco de acciones tales como apoyo jurídico, subsidios o créditos. Todo ello a efectos de fortalecer la aprehensión de los derechos de posesión y propiedad sobre la titularidad de la tierra. Otro elemento a destacar es el hecho de que los dos instrumentos de la reforma rural integral mencionados se integran además con el imperativo de transferir recursos y líneas de crédito, construir infraestructura vial, de riego y eléctrica, así como priorizar desarrollo social, de educación y vivienda por parte del gobierno hacia el nivel municipal. Y si bien ello no supone en sentido estricto un proceso real de descentralizador. La política colombiana invita a pensar en un potencial proceso descentralizador. La realidad es justo lo contrario. Al estar condicionalidad del gasto público, la responsabilidad de planificación de la política pública y de la titularidad de la competencia en manos del gobierno central. Contextos a los que el excombatiente de la FARC busca volver, fuera de la violencia, pero desde una marca impronta colectiva, alejada al menos inicialmente de la empresa privada. Bueno, participación política, apertura democrática para construir la paz. Otros de los puntos del proceso de paz. La participación política fue de uno de los debates más controvertidos y recurridos por los opositores al acuerdo, quienes entendían que dicha participación no se podía reducir a un mero tránsito de las armas a las urnas. Una de las prioridades para la FARC fue la construcción de un marco jurídico que confiriera derechos y garantías al ejercicio de la oposición política en general y de nuevos movimientos sociales en particular, una suerte de aniquilación de la expresión política de izquierda que, perpetrada por el paramilitarismo y en convivencia con parte de la fuerza pública y el establecimiento, evitó cualquier atisbo de tránsito de la FARC hacia la vía democrática colombiana, dejando consigo la muerte de miles de militantes y cientos de concejales, alcaldes e incluso congresistas, senadores y candidatos presidenciales. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC 603, o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta, era aquí una de las incertidumbres del acuerdo, pues la falta de una efectiva paz territorial hasta el momento, unida a la intensificación de la violencia política producida por el vacío de poder de la FARC en el tablero del conflicto armado,
ha traído consigo una sobreexposición de líderes sociales y activistas locales hasta el punto que solo el año pasado fueron asesinados más de 120 activistas comunitarios, una cifra nada desdeñable que de partida reivindicaría la prioridad que supone garantizar una real y efectiva protesta y oposición política y social en Colombia. 5. Fin del conflicto. El elemento más importante para poner fin al conflicto armado, denominado en el acuerdo como cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de armas, se condensa conforme a lo recogido en el punto 3, 1 y 4 en 20 zonas veredales transitorias de normalización y 7 puntos transitorios de normalización. Zonas y puntos que deben servir como el entorno hacia el cual, una vez aprobado el acuerdo de paz, los diferentes frentes y bloques de la FARC han de dirigirse y a través de rutas previamente consensuadas con el gobierno. Las zonas veredales transitorias de normalización son por ende el escenario en donde se deben de asumir las primeras iniciativas para el transitorio hacia la legalidad, acogiendo el campamento no solo la dejación de armas, sino desarrollando las primeras acciones de recuperación de excombatientes de la FARC. En esta imagen podemos ver las zonas veredales y campamentos para la concentración de las FARC. Cabría precisar, derivado de esta imagen, que la totalidad de los puntos seleccionados son enclaves de imbricación de diferentes frentes e incluso bloques, al punto de poner de manifiesto que lugares del país han sido los que de manera predominantemente han concentrado la presencia guerrilla de la FARC en los últimos años. Una consideración que evidenciaría a su vez el paulatino proceso de periferialización antes mencionado, que con independencia de Antioquia permite observar cómo las principales acciones y la presencia territorial de la FARC se concentró sobre enclaves alejados del centro, con condiciones mayormente selváticas y o montañosas, con una marcada impronta fronteriza cocalera. De hecho, suroccidente y nororiente, junto con Antioquia, como se puede observar. Eh, Estos condensarían 3/4 partes de los 26 puntos fijados para alejación de armas. Soluciona al problema de las drogas ilícitas. El autor Ríos no puede desligarse de la comprensión de cuál ha sido la relación de los cultivos cocaleros con la evolución de la violencia transcurrida en los últimos años. Y aun cuando el uso de este tipo de fungicida resultó tóxico para la salud, los cultivos lícitos y el medio ambiente, Colombia ha sido el único país del mundo en utilizarlo. Si bien tras más de 1 millón de hectáreas asperjadas no se han apreciado efectos destacables en la reducción de la superficie objeto de cultivo. Antes, al contrario, lo que se ha experimentado ha sido una reubicación estratégica de los cultivos, además de una intensificación de los mismos enclaves nucleares de la producción cocalera, tal y como son los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá, norte de Santander. Es imprescindible entender que la sustitución de cultivos se trata de una prioridad tanto para la implementación exitosa del acuerdo de paz como para la seguridad pública en general, si bien se necesita de estímulos y mecanismos que se intensiven tanto la demanda como la misma producción cocalera. Bueno, el último punto del acuerdo de negociación entre la FARC y el gobierno colombiano es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Eh, es el que corresponde con la atención a víctimas y el sistema de justicia transicional. Esta comisión de la verdad, como sucedería en otras elecciones exitosas que arroja el continente, como los peruanos guatemaltecos, debe centrarse en garantizar la participación de las víctimas, actuando de manera transitoria e imparcial, salvaguardando los principios rectores de enfoque diferencial,
ya mencionados y promoviendo la reconciliación. Lo anterior se trata de la medida que asegura la reparación simbólica de las víctimas y que en un proceso de normalización de postviolencia resulta como piedra angular para el perdón y la recomposición del tejido social afectado por el conflicto armado. La Comisión de la Verdad, por ende, debe encargarse de esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas que hayan constituido violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tanto si son el Estado y la FARC los responsables como si lo es cualquier otro grupo vinculado al conflicto. Además, tiene que visibilizar otras causas y consecuencias del conflicto, como el desplazamiento forzado, las dinámicas estructurales de origen y evolución del mismo, la responsabilidad del Estado, el fenómeno paramilitar en su máxima expresión o la afectación no solo a la esfera político-democrática, sino igualmente a la individual familiar de la víctima de la violencia. Bueno, la implementación, verificación y refrendación. Eh, la ALFAR trabajará de la mano de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos acordados, aunque en la segunda edición del mismo se añadió la cláusula de que las FARC asuman un ejercicio de declaración de sus bienes activos para que estos puedan ser utilizados en la preparación de las víctimas. La Universidad de Notre Dame y que es el encargado de construir una metodología que traduzca indicadores del acuerdo de paz y permita hacer un seguimiento al nivel de cumplimiento. Un nivel en cualquier caso estrictamente cuantitativo que pueda ser objeto de posibles mejoras a nivel cualitativo y pues, por ejemplo, y en conformidad con la propia metodología de este instituto, si se revisa el nivel de cumplimiento de los acuerdos eh, de Salvador que ponían el fin al conflicto. Se puede observar cómo estos desarrollaron más de un 90% de los compromisos adquiridos por gobierno y guerrilla. Bueno, así terminamos el artículo de, del proceso de paz. Muchas gracias.